No lo hagas, Ray, te van a crujir. Dios, no quiero verlo. Tengo que hacerlo. Necesito hablar de ese tema. Es algo que me nace muy de dentro. Ray, pero es que el feminismo es un tema jodido, tío, y además eres un hombre. Te van a ver como un machirulo, como un opresor. Lo sé. He lidiado con cosas peores y al final he salido con vida. Esta vez también lo conseguiré. De verdad, Ray, voy a sufrir mucho cuando vea el vídeo. Si no quieres, no lo veas. Dale al like solo. Compártelo, haz cosas de esas. Pero no hace falta que lo veas. Ay, Ray, estás tan loco. Estos artistas tan locos. Hola confusos del planeta Tierra, ¿cómo estáis? En este vídeo os quería hablar sobre arte, performance y feminismo. Mi idea era hablar de diferentes colectivos feministas que trabajen con la performance y hablar de artistas feministas de manera individual que también trabajan con la performance. Quería empezar por algo que fuera de actualidad y pensé, wow, ¿qué hay más de actualidad que esta especie de performance catártica que está ahora mismo sacudiendo el planeta? Que empezó en Chile y que poco a poco ha ido Rayitox es sin lugar a dudas uno de los grandes genios del siglo XXI. Ha ido traspasando fronteras hasta llegar al día de hoy, en el cual ya se ha convertido en todo un fenómeno. Para los que no sepáis de qué hablo, me refiero a esto. Tiene los mismos elementos independientemente de en qué país se efectúe. Veréis que hay una cinta que tapa los ojos, veréis que hay una coreografía que incluye sentadillas, ahora os explicaré un poco de qué va todo el rollo, y también incluye ropa que en un momento dado puede ser ligera, ¿vale? Hay poca cantidad de ropa y ahora os explicaré también el porqué. Bien. Mi comida de tarro, que es lo que estoy compartiendo con todos los que me estáis viendo, es si esto es aquello que podríamos calificar en un momento dado como performance artística o no. Empecemos por el principio. Esta pieza la crearon 4 mujeres que están en Chile, que se hacen llamar las tesis y que usan tesis de escritoras o pensadoras relacionadas con el feminismo, como podría ser en este caso la obra de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga feminista argentina que tiene varios textos que son los que las tesis han usado para crear esta escenificación, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todo correcto. Ahora vamos a analizar los elementos que componen esta acción. Veremos que hay una cinta que tapa los ojos que, según sus autoras, tiene que ver con la sensación de exposición que sienten muchas mujeres en el día a día en el espacio público. En segundo lugar, veréis que hay muchas chicas o mujeres que participan en esta acción que van muy ligeras de ropa. Ellas con ello lo que quieren es reivindicar que una mujer puede y debe poder vestirse como le dé la realísima gana sin tener que preocuparse de violadores o gente maníaca que creen que porque una mujer vaya con poca ropa ya puede ser o violada o insultada, increpada, etcétera, etcétera. Por último, hay otro elemento que también es característico de esta acción y es el hecho de que hay sentadillas. Al parecer en Chile ha habido muchos casos en los que la policía, que allí llaman los milicos, los pacos, cuando los pacos han detenido a mujeres, las han puesto medio en pelotas y las han puesto a hacer sentadillas como castigo. Que ya me dirás tú que, bueno, en fin, no tengo palabras para describir qué siento con cosas como esta, me parece aberrante. Pero igualmente en este vídeo no voy a entrar a valorar, digamos que lo que vendría a ser las tesis de fondo, no voy a empezar yo qué sé, a poner en tela de juicio qué opino sobre el feminismo, si creo que la acción es válida o no es válida, etcétera, etcétera, porque no es el tema sobre el que quiero hablar en este vídeo. Sobre lo que quiero hablaros es sobre los límites de la performance. Ya os digo, mi idea era hablar sobre performance y feminismo, arte, performance y feminismo, pero tengo que empezar desde el inicio. ¿Qué
requiere tener una acción para ser considerada performance artística. Porque, vamos a ver, hay una cosa que es performance, desde la visión, digamos, anglosajona del término, que vendría a ser algo así como una actuación, que ya puede ser circo, música, danza, teatro, cabaret, lo que sea, es una performance. Y luego tendríamos la concepción de bellas artes, artística, por así decirlo, de performance artística. En este caso, en el caso de performance artística, yo estaba dándole vueltas al hecho de si esta acción encajaría o no. Hay un detalle que me parece que es fundamental, y es la intención del creador o creadora, en este caso, o de los participantes. Imaginaros que yo ahora digo, a partir de este instante, todo cuanto ocurra en tu vida, sí, en tu vida, la de esa persona que está ahora mismo viéndome a través de la pantalla, todo cuanto te ocurra a partir de este instante es una performance que yo he creado. ¿Vale? Para mí, estoy creando allí una obra de arte, que va a ser la performance que consistirá en todo cuanto te ocurra. Si ahora de repente te tropiezas o se te cae los macarrones que estás comiendo, se te cae sobre la camiseta, el sexo que puedas tener en un rato o esta noche o cuando sea, lo que te pase en el trabajo, el atasco en el que te veas ahí conduciendo, si tienes problemas con los niños, con tu madre, con tu pareja, todo cuanto ocurra es una performance que he creado yo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Mola, ¿no? Obviamente, para mí, esto no es una acción real, performática, porque tú tendrías que estar de acuerdo en lo que yo acabo de decir. Soy súper guay, todo el mundo hace lo que digo. Si yo digo, a partir de ahora, todo cuanto ocurra en tu vida va a ser una performance creada por mí, y tú estás de acuerdo, y tomas conciencia de que todo cuanto ocurra va a ser una performance artística, podremos crear una performance, podríamos incluso documentarla y luego mostrarla. Yo creo que eso es un poco lo que sucede con las performances de las tesis de Un violador en tu camino. Ellas han creado algo que yo no sé si parte de la idea de que quieren crear una obra de arte. Yo creo que no. Yo creo que ellas lo que tratan de hacer es un acto reivindicativo, y creo que las personas que participan de ese acto lo que están haciendo es poner de manifiesto, sacar a la luz una reivindicación, que es la de basta con la violencia machista, punto. Y para reivindicarlo, pues se reúnen, hacen una serie de ritos o de actuaciones, o como quieras llamarlo, pero no van con la idea, con la intención, que yo creo que es la clave de todo, la intención artística de crear una obra de arte. Ellas van seguramente porque están apoyando una idea, pero esa idea es completamente distinta o corre en una línea paralela a lo que vendría a ser la idea de querer crear una obra de arte. Yo creo que ellas quieren apoyar una idea, reivindicar, pues eso, lo que os he dicho antes, pero no están intentando hacer una obra de arte. Os voy a poner varios ejemplos de artistas que han trabajado con seres humanos y que crean obras de arte. Por ejemplo, Tino Segal es un artista que lo que hace es colocar a personas, por ejemplo en museos o en galerías, y les hace que se entremezclen con el público y que actúen de una manera determinada. Igual estás tú mirando una exposición, entras en una sala, no hay nadie, y de golpe el que parece que es el guarda de seguridad, o alguien que parece que es también del público que está ahí mirando, se pone a recitar una poesía, o se pone a recitar un texto, o se pone a correr en diagonal, etcétera, etcétera. Esa persona que está haciendo eso, es decir, la herramienta que está usando Tino Segal, es la herramienta artística que Tino usa para crear una obra de arte, para crear una emoción, un sentimiento en el espectador que va a ver esa performance. Pero ahí hay una intención de crear una obra de arte. Y la persona que está participando, haciendo esa acción, el voluntario que está ahí corriendo o recitando eso, está apoyando la idea de crear una obra de arte, y el receptor va a ver una obra de arte. En este caso, las personas que van a ver, las mujeres que salen a una plaza en un momento dado y se ponen a hacer esta coreografía, no creo que vayan allí en plan,
Voy a maravillarme de una obra de arte. Fíjate la composición, los colores, me encanta lo que transmite. No lo sé, yo creo que no. Si alguien piensa que estoy equivocado, por favor, dejármelo en los comentarios y darme vuestro punto de vista, que me encantará leerlo. A mí siempre me encanta crecer y aprender. Y estoy siempre abierto a recibir vuestros feedbacks. Hay otro artista que se llama Willy Dorner, también, volviendo a los ejemplos, que por ejemplo lo que hace es colocar en el espacio público a diferentes personas vestidas con unos colores determinados y generar una especie de estructuras humanas. Digamos que hace como esculturas con cuerpos humanos. Sucede lo mismo que con Tino Segal. Él tiene una idea, busca voluntarios para crear una pieza artística, una obra de arte, y las personas que participan lo hacen con esa intención y hay un público que lo hace con esa intención. Yo mismo he creado unas esculturas que les llamo esculturas humanas cinéticas, en las cuales lo que hago es un grupo de personas en la calle, pues los ato con cinta, los pongo con un vestuario determinado y les invito a que se muevan en una dirección determinada. Mi idea cuando hago esto es la de crear una obra de arte, es la de crear una escultura en movimiento realizada con material básicamente humano. Esta es la reflexión que me viene a la cabeza a raíz de ver todas estas acciones que he visto últimamente creadas por este colectivo y ver sobre todo que los medios la calificaban de performance. Pues mi opinión, como ya veis, es la de que no es una performance, a no ser que las creadoras, las tesis, quieran que eso sea una obra de arte y que quienes participen pretendan que eso es una obra de arte. Esa es mi interpretación. Respecto a la idea principal del vídeo, que era hacerlo sobre arte, performance y feminismo, os invito a que si queréis que me ponga con ello y que hable sobre las Pussy Riot, las Guerrilla Girls o otras mujeres que son artistas y feministas, darle al like o dejármelo en los comentarios sobre qué artista o colectivo os gustaría que hablara y yo encantado de hacer realidad vuestros deseos. Bueno, nada, espero que os haya gustado mi reflexión, que os ayude a darle vueltas al tema y ya sabéis, suscribiros si queréis ver más vídeos como este, en los que comparto cosas que me pasan o ideas, dale al like, como os decía, comparte y deja tus comentarios. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!